El anime comienza presentándonos a la clase E del colegio llamado Kuno, los cuales se encuentran esperando por su profesor para comenzar la clase, y tras unos segundos aparece una criatura llena de tentáculos llamada Koro-sensei, el cual resulta ser el profesor de la clase E, así que ahí él decide pasar la lista de asistencia, pero en eso los estudiantes sacan varios tipos de armas, las cuales usan para dispararle varios proyectiles de goma especial a Koro-sensei, quien comienza a esquivarlas todas fácilmente a una velocidad mucho mayor a la del sonido, y ahí se nos revela que la meta de la clase es matar a Koro-sensei, pero al terminar la revisión de asistencia los estudiantes se quedan sin balas, y en eso todos comienzan a quejarse de Koro-sensei, ya que consideran que no podrán hacerle nada disparándoles proyectiles inofensivos, y ahí Koro-sensei decide hacerles una demostración agarrando una pistola, y en eso demuestra que la goma especial es capaz de destruir sus células, por lo que los chicos se sorprenden, y tras esto Koro-sensei decide comenzar la clase, y en ese momento se nos presenta el protagonista llamado Nagisa, el cual es un estudiante de la clase E, y ahí él comienza a recordar el día en el que conoció a Koro-sensei, en donde un agente del ministro de defensa llamado Karasu lo presenta ante la clase, y ahí les dice que Koro-sensei destruyó el 70% de la luna como demostración de su poder, y tras esto él revela que Koro-sensei planea destruir la Tierra, pero como hacerlo enseguida le parece aburrido, él decidió darle a la humanidad un plazo de 1 año, para que así intenten matarlo mientras él enseña como profesor en la clase E, por lo que en eso Karasu le pide a los chicos que intenten asesinar a Koro-sensei, y tras esto él menciona que si lo hacen tendrán una recompensa de 10.000 millones de yenes, que vendrían siendo alrededor de 66 millones de dólares, por lo que todos los chicos deciden aceptar esta misión al escuchar esto, pero en eso Karasu les dice que Koro-sensei es casi invencible, ya que este fue capaz de burlar hasta el último modelo de casa sin ningún problema, y ahí él menciona que ellos pasarán 1 año entero con Koro-sensei, quien prometió no hacerle daño a ninguno de ellos, por lo que ahora los chicos son la mayor esperanza de la humanidad, y así termina el flashback, y de vuelta al presente vemos como Koro-sensei continúa con su clase, pero en eso comienza a sonar el timbre anunciando la hora del almuerzo, así que ahí Koro-sensei decide viajar a China para comprar comida, por lo que este comienza a volar a una gran velocidad mientras corrige algunos exámenes, así que ahí los chicos empiezan a hablar acerca de Koro-sensei, en donde se nos revela que él es un buen profesor, y tras esto los chicos comienzan a deprimirse al saber que casi es imposible matarlo, ya que en el colegio Kuno las clases van desde la A hasta la E, siendo esta la última, el sitio al que van los peores estudiantes con las peores notas, lo cual ocasiona que ellos deban estudiar en una montaña excluidos de las demás clases, por lo que ellos se dan cuenta que estudiantes como ellos no podrán salvar al mundo, y en eso un bravucón llamado Tera aparece frente al prota, a quien le dice que ya es hora de poner en marcha un nuevo plan de asesinato, por lo que ambos se reúnen en el patio de la escuela, y ahí el prota les revela que Koro-sensei cambia de color dependiendo de su estado de ánimo, pero en eso Tera lo interrumpe y le dice al prota que él llevará a cabo su plan, y ahí comienza a manipularlo diciéndole que ellos deben salir de la clase E pronto, lo cual ocasiona que el prota se ve obligado a aceptar, y en eso el prota comienza a recordar su pasado, en donde se nos revela que en sus 2 primeros años él pertenecía a la clase D, pero debido a sus malas calificaciones fue enviado a la clase E en tercer año, y tras recordar eso el prota se da cuenta que Koro-sensei ya ha regresado de China, y ahí él le dice al prota que capturó un misil que le disparó el gobierno de Japón, por lo que el prota queda asombrado al ver el poder de su maestro, y tras esto Koro-sensei le menciona que pronto comenzará la siguiente clase, así que él decide adelantarse, y en eso el prota comienza a pensar que quizás él pueda eliminarlo, ya que él piensa que Koro-sensei no es capaz de ver su presencia al igual que los demás, así que tras esto vemos como la clase comienza la clase de literatura, por lo que Koro-sensei les pide a los chicos que escriban un poema, y tras pedirles esto la cara de Koro-sensei cambia a rosado claro, lo cual ocasiona que el prota decida levantarse para fingir entregar su tarea, ya que él se dio cuenta que el rosado claro significa que Koro-sensei está cansado, así que en eso el prota intenta atacarlo con un cuchillo especial, pero Koro-sensei lo detiene fácilmente, y en ese momento el prota abraza a Koro-sensei mientras revela tener una granada de goma, la cual es activada por Tera y explota frente a Koro-sensei, así que en eso Tera y sus amigos comienzan a celebrar, pero tras unos segundos Tera se da cuenta que el prota está envuelto en una membrana, y en ese momento Koro-sensei aparece en el techo del salón, y ahí les revela a todos que él muda de piel 1 vez al mes, y tras esto los chicos notan como la cara de Koro-sensei cambia el color negro, lo cual ocasiona que todos se den cuenta que Koro-sensei está muy molesto, ya que él se dio cuenta que Tera planeaba sacrificar a un compañero de clase, y en eso Koro-sensei recorre toda la ciudad buscando la casa de Tera y sus amigos, y tras unos segundos él regresa con las placas de su casa sin los nombres de sus familiares, revelándoles que a pesar de que prometió no hacerles daño, él puede matar a sus seres queridos, por lo que todos se quedan completamente en shock, pero en eso Koro felicita a Tera y a Nagisa por el intento de eliminarlo, y tras esto le pide a Tera que no intente poner en peligro a sus compañeros otra vez, ya que ellos deben hacer un eliminato del que están orgullosos, por lo que tras escuchar esto el prota se alegra de tener a Koro-sensei como profesor, ya que él es capaz de mirarlo a los ojos, y después al día siguiente vemos como Koro-sensei está leyendo el periódico en un bosque,
bosque, y en eso se nos presenta un chico de la clase llamado Sugi, el cual prepara un plan para eliminar a Koro-sensei con la ayuda del prota, por lo que ahí él arroja una pelota de béisbol llena de goma especial a Koro-sensei. Sin embargo, él logra esquivarla con gran facilidad, revelándole en el proceso que le dio tiempo de buscar un guante de béisbol para atajar la pelota, por lo que los chicos quedan impresionados. Y tras esto, Koro-sensei comienza una nueva clase, en donde vemos como Sugi se encuentra deprimido porque su lanzamiento falló, por lo que el prota comienza a preocuparse por él. Y al terminar la clase, Koro-sensei le dice a los chicos que irán a Nueva York, ya que él planea ver un partido de béisbol profesional, por lo que en eso se despide de todos. Y tras unos minutos vemos como Karasu visita a los chicos de la clase E, y ahí les pregunta si encontraron alguna pista para eliminar a Koro-sensei, a lo que los chicos responden diciéndole que es imposible matarlo. Pero en eso Karasu le dice que ellos son la única esperanza de la humanidad, por lo que deben de buscar la manera de acabar con él antes de marzo del próximo año. Y tras esta reunión vemos como Sugi se encuentra fuera del salón, y en eso aparece Koro-sensei regresándole la pelota de béisbol llena de goma especial. Y tras esto le pregunta a Sugi si se encuentra en el club escolar de béisbol, a lo que Sugi responde diciéndole que lo estuvo en el pasado, ya que a los de la clase no se les permite participar en los clubes, y en eso él menciona que sus lanzamientos eran muy malos, lo cual ocasionó que lo mandaran al banquillo y que él comenzara a tener malas notas, siendo este el motivo por el cual ahora se encuentra en la clase E. Así que tras esto Koro-sensei decide ayudar a Sugi, por lo que ahí él comienza a usar sus tentáculos para inspeccionar sus músculos, y al ver eso el prota malinterpreta la situación e intenta detenerlo. Pero en eso Koro-sensei le dice a Sugi que él intentaba copiar un lanzador de béisbol llamado Arita, el cual resulta ser un lanzador de la liga profesional, por lo que Sugi se sorprende de que lo descubriera, y ahí Koro-sensei le revela que sus hombros no son tan fuertes como los de Arita, por lo que él no podrá lanzar tan rápido como Arita por más que lo intente. Y al escuchar eso el prota se enoja con Koro-sensei, a quien le dice que ellos deben seguir intentando ser mejores a pesar de estar en la clase E. Pero en eso Koro-sensei lo interrumpe, y ahí les dice que él fue a Nueva York para comprobar los músculos de Arita, lo cual ocasiona que los chicos se sorprendan, y en eso Sugi se da cuenta que él no tiene el talento de su ídolo, por lo que comienza a sentirse mal. Pero en eso Koro-sensei le dice que sus codos y muñecas son más flexibles que los de Arita, así que si él busca la manera de explotar sus virtudes él podrá mejorar aún más, ya que existe más de un tipo de talento. Y al escuchar esto Sugi se motiva y decide buscar la manera de mejorar, y tras esto el prota se reúne con Koro-sensei, a quien le pregunta si él decidió viajar a Nueva York solo para ayudar a Sugi, a lo que Koro-sensei responde diciéndole que sí. Y al escuchar esto el prota le pregunta por qué decidió volverse profesor, y ahí Koro-sensei le dice que decidió hacerlo para cumplir una promesa, y tras esto menciona que él es su profesor aunque planea destruir la tierra, por lo que preocuparse por sus estudiantes es más importante que el fin del mundo. Y al escuchar esto el prota queda asombrado, y tras unos días vemos como Sugi se encuentra practicando sus lanzamientos con el prota, en donde vemos como ahora Sugi ha mejorado su lanzamiento de curvas, ya que él ahora se ha centrado en sus codos y muñecas, por lo que el prota se alegra al ver su progreso. Y por otro lado vemos como Koro-sensei se encuentra preparando un granizado en el bosque, y ahí aparecen sus estudiantes para comer junto a él, lo cual ocasiona que Koro-sensei se alegre. Pero en eso los estudiantes revelan que planean emboscarlo para eliminarlo, así que él esquiva todos sus ataques con gran facilidad, y tras esto revela que cambió sus cuchillos por flores del patio, y al ver eso los chicos le reclaman por haber dañado las flores que ellos cuidaban, así que Koro-sensei se ve obligado a volver a plantar nuevas flores, y al ver eso el prota decide anotar las debilidades de Koro-sensei en una agenda, ya que de esa manera podría conseguir un buen método para eliminarlo. Y en un cambio de escena vemos como Karasu llega a la Academia Kuno, en donde se reúne con el director de la academia, y ahí se nos revela que él planea volverse el profesor de educación física de la clase E, por lo que el director acepta. Y tras esto Karasu comienza a caminar por los pasillos de la academia, en donde se da cuenta que todos los estudiantes están centrados en los estudios, ya que ninguno de ellos desea terminar en la clase E. Y ahí Karasu se da cuenta que la clase E parece ser más feliz que las demás, y luego al día siguiente vemos como Karasu aparece en el aula de la clase E, en donde se encuentra con una estudiante llamada Kaya, la cual es la mejor amiga del prota, y ahí Karasu le revela que él será su profesor de educación física, por lo que Kaya se alegra. Y tras esto ya le dice que los chicos están intentando eliminar a Koro-sensei en este momento, lo cual hace que Karasu se sorprenda al ver el ambiente que hay en la clase E, y en eso Koro-sensei se cae y pierde el balance de su cuerpo, por lo que los chicos intentan aprovechar esta oportunidad para eliminarlo. Sin embargo este logra escapar de todos, y ahí él decide mandarles el doble de tarea por estar cerca de eliminarlo, lo cual ocasiona que los chicos se enojen, pero en eso todos se dan cuenta que estuvieron cerca de eliminarlo, así que los chicos se alegran y comienzan a celebrarlo. Y luego al día siguiente vemos como Karasu está entrenando a los chicos, a quienes le empiezan a enseñar cómo luchar usando cuchillos, para así poder eliminar a Koro-sensei. Así que al terminar la clase los chicos le agradecen por lo que les enseñó, y en ese momento aparece un estudiante llamado Karma, el cual había estado expulsado por un tiempo y ahora ha regresado, por lo que el prota se sorprende de verlo, ya que ellos estudiaron
juntos en los primeros 2 años de la academia. Y en eso Karma decide presentarse con Koro-sensei, pero al tomarlo de la mano el tentáculo de Koro-sensei es destruido, ya que Karma usó el material especial en su mano para tenderle una trampa. Y ahí todos se dan cuenta que Karma ha sido la primera persona en lastimar a Koro-sensei. Así que tras esto Karma comienza a burlarse de Koro-sensei por haber caído en su trampa, lo cual ocasiona que Koro-sensei se enoje. Y en eso Kaya le pregunta al prota qué tipo de persona es Karma, a lo que él responde diciendo que él es un experto en armas y trampas. Y tras esto menciona que Karma fue expulsado por ser muy violento, siendo esta la única razón por la que él se encuentra en la clase E actualmente. Y tras esto vemos como los chicos asisten a un examen de Koro-sensei, el cual se encuentra triste por haber caído en la trampa de Karma. Y en eso Karma le dice que él ya ha terminado la prueba, por lo que ahí comienza a comerse un helado que le robó a Koro-sensei, lo cual ocasiona que él se enoje. Así que Koro-sensei decide acercarse a Karma, pero en eso él pisa varios balines hechos de la goma especial, por lo que Karma comienza a burlarse nuevamente de él. Y tras esto se retira sabiendo que obtuvo la nota máxima en su examen. Así que en eso Koro-sensei decide contraatacar y enfocarse únicamente en Karma, por lo que en la siguiente clase vemos como Karma intenta eliminar a Koro-sensei, pero este lo detiene y le pinta las uñas a Karma para dejarlo en ridículo. Y tras esto vemos como comienza la clase del hogar, en donde Karma intenta eliminarlo nuevamente, pero Koro-sensei vuelve a dejarlo en ridículo vistiéndolo con un delantal rosado, lo cual le ocasiona que Karma empiece a alterarse, ya que Koro-sensei comienza a burlarse de él en todos sus intentos de asesinatos. Y al terminar las clases el prota se reúne con Karma en las afueras del aula, y en eso aparece Koro-sensei, quien aparece para seguir burlándose de Karma. Pero en eso Karma decide lanzarse a un precipicio para asesinar a Koro-sensei, ya que él sabe que Koro-sensei intentará salvarlo. Y en eso Karma comienza a recordar su pasado, en donde se nos revela que Karma fue expulsado por defender a un estudiante de la clase E. Y tras esto el profesor, quien más confiaba, lo traicionó y permitió que él fuera expulsado, siendo este el motivo por el cual Karma no confía en los profesores. Pero en eso sus recuerdos son interrumpidos cuando Koro-sensei aparece y lo salva, y al usar sus tentáculos este evita que Karma pueda moverse. Y en eso Koro-sensei le dice que dejarlo morir no era una opción para él, por lo que al escuchar eso Karma decide admitir su derrota con una sonrisa. Así que en ese momento Koro-sensei decide dejar de molestarlo. Y luego al día siguiente vemos como Koro-sensei compra varios productos en una tienda, pero al salir él nota que unos bandidos están intentando abusar de una mujer llamada Irina, así que él decide intervenir y salvarla de ellos, por lo que en eso Irina le agradece mientras comienza a coquetearle a Koro-sensei. Y tras este suceso se nos revela que Irina es la nueva profesora de inglés en la clase E, por lo que los chicos observan como Irina parece estar enamorada de Koro-sensei, así que ahí el prota decide tomar en cuenta esto para eliminar a su profesor. Y tras esto vemos como Karasu se reúne a solas con Irina, y ahí se nos revela que Irina es una asesina profesional enviada para matar a Koro-sensei, así que ella decide poner en marcha su plan para eliminarlo ese mismo día. Y después de unos minutos Irina se reúne con Koro-sensei, a quien le dice que ella nunca ha probado el café vietnamita, así que en eso Koro-sensei decide viajar a Vietnam para traerle café a Irina. Y tras eso Irina les revela su verdadera personalidad a los chicos, y ahí ella le besa al prota para que él entregue información acerca de Koro-sensei. Y después de esto Irina comienza a planear el asesinato en clases, por lo que los chicos se enojan debido a que ella no les está enseñando nada, pero Irina decide ignorarlos. Y tras esto vemos como Koro-sensei regresa de Vietnam, así que Irina decide llevarlo a un lugar a solas, en donde se quita la camisa para seducir a Koro-sensei, lo cual ocasiona que Koro-sensei se ponga nervioso. Así que Irina aprovecha esto para retirarse con la excusa de que se quitará toda la ropa, pero en eso Koro-sensei es emboscado por unos mercenarios contratados por Irina, así que tras esto Irina decide salir de su escondite, y ahí nota que Koro-sensei se encuentra ileso, ya que él es inmune a las balas normales. Y ahí Koro-sensei le dice que ella confió mucho en los métodos clásicos de asesinato, por lo que los intentos de eliminarlo de sus alumnos son mejores. Así que tras esto Koro-sensei decide vengarse de Irina, y después de unos minutos los chicos ven como Irina sale de la habitación derrotada, lo cual ocasiona que los alumnos de la clase se asombren, y en eso Irina jura vengarse, por lo que ella decide pasar los días ideando un plan para eliminar a Koro-sensei. Y ahí los chicos le piden que le enseñen inglés, pero Irina decide rechazarlos y faltarles el respeto, lo cual ocasiona que todos se enojen con ella y le echen del salón. Y tras esto Irina se reúne con Karasu para quejarse de esto, y al escucharla Karasu decide llevar a Irina a ver a Koro-sensei a escondidas, y ahí le revela que él tiene en cuenta todo lo que se le da bien y mal a cada alumno, siendo este el motivo por el cual él le enseña de manera distinta a cada uno de ellos. Y tras esto Karasu le demuestra cómo Koro-sensei les enseña a asesinar a los chicos, los cuales se empiezan a volver cada vez mejores con el tiempo, por lo que Irina se sorprende al ver esto, y ahí Karasu le pide
que no mire a los alumnos por encima del hombro. Así que ahí Irina comienza a reflexionar acerca de su actitud, por lo que tras unas horas ella decide regresar al salón de clases, y ahí comienza a enseñar inglés a los chicos mediante su técnica de seducción. Y tras una pequeña explicación, Irina se disculpa con todos, así que al escuchar esto los chicos deciden perdonarle y aceptarla como profesora, lo cual ocasiona que ella se alegre. Y luego al día siguiente vemos como los chicos se encuentran en clases de química, y en eso una chica llamada Oku decide tomar el valor de acercarse a Koro-sensei, y ahí le pregunta si puede probar unos venenos que ella preparó para él, ya que ella considera que es muy buena para química. Así que en eso Koro-sensei decide probar sus venenos, pero al hacerlo la cara de Koro-sensei comienza a cambiar de forma, ya que él es inmune a los venenos que son dañinos para los humanos, por lo que Aku se deprime, pero en eso Koro-sensei se ofrece a ayudarle a crear un veneno que sea efectivo contra él. Así que después de unas horas ambos se reúnen a solas en el laboratorio, para así preparar un veneno, y en eso Oku le revela a Koro-sensei que sus notas en lengua son muy bajas, ya que ella no sabe comunicarse y expresar sus ideas o sentimientos a los demás. Así que Oku menciona que prefiere la química debido a que las fórmulas son más sencillas, y al escuchar esto Koro-sensei decide encargarle un veneno especial en su contra, y luego al día siguiente Oku le entrega el veneno que le pidió, y al probarlo el cuerpo de Koro-sensei se convierte en líquido, y ahí le revela a Oku que él le engañó, ya que la poción que hizo solo mejora su fluidez, lo cual le permite ser mucho más ágil, y en eso le dice que tener habilidad para comunicarse es parte vital de un asesinato, ya que cualquier veneno debe ser ofrecido de la mejor manera posible, y luego le menciona que ella debe hacer que la gente entienda sus sentimientos, ya que él está seguro que sus conocimientos científicos ayudarán a mucha gente en el futuro, por lo que al escuchar esto Aku decide desarrollar su habilidad de comunicación, y al terminar la clase vemos como los chicos son obligados a ir a la Academia Kuno, así que ellos comienzan a atravesar todos los peligros de la montaña para descenderla, y tras unas horas los chicos logran llegar a la sede principal, en donde se llevará a cabo una asamblea escolar que reúne a todas las clases, y en eso vemos como las demás clases comienzan a burlarse de la clase E, por lo que los chicos se ven obligados a soportarlo mientras se quedan callados, pero en eso aparecen Irina y Karasu, lo cual ocasiona que los demás estudiantes comiencen a sentir envidia por la clase E, ya que estos tienen a dos profesores guapos, y tras esto vemos como todos los alumnos reciben una guía de las actividades del consejo, pero en eso la clase E se da cuenta que ellos no recibieron una copia, así que las demás clases comienzan a burlarse de ellos. Sin embargo, Koro-sensei aparece y le entrega una guía hecha por él mismo, por lo que los chicos se alegran, y al terminar la asamblea vemos como el prota se prepara para irse de la sede principal, pero en eso es detenido por dos ex compañeros, los cuales intentan molestarlo, así que al ver esto Karasu intenta ayudarlo, pero Koro-sensei lo detiene, ya que él está seguro que ninguno de sus alumnos se dejará intimidar, y en eso un ex compañero amenaza al prota con matarlo a modo de exageración, y al escuchar la palabra matar el prota activa su instinto asesino, lo cual ocasiona que sus ex compañeros se asusten y dejan que el prota se retire, por lo que al ver esto Karasu queda sorprendido, y después al día siguiente vemos como Koro-sensei decide usar su velocidad para crear varias imágenes residuales y enseñarles a cada estudiante individualmente, ya que dentro de poco se acerca la época de los exámenes, y al terminar la clase Koro-sensei decide ir al salón de profesores, pero ahí se encuentra con el director de Kuno llamado Asano, quien le dice a Koro-sensei que la clase debe seguir siendo marginada y teniendo malas notas, ya que él planea hacer que el 95% de los estudiantes trabajen duro y el resto sean vagos, porque de esa manera el 95% no deseará caer con el 5% y se esforzará el doble. Y tras esto Asano le habla acerca de la amenaza del prota hacia sus ex compañeros, y ahí le dice que no puede permitir que esto vuelva a ocurrir, y después de eso Asano le pide a Koro-sensei que intente resolver el puzzle de anillo, así que Koro-sensei intenta hacerlo, pero después de unos segundos este cae completamente derrotado, y ahí Asano le dice que él no puede solucionarlo todo con velocidad, por lo que Koro-sensei termina siendo humillado, así que al día siguiente Koro-sensei decide multiplicar su velocidad, para así poder enseñarle más a sus estudiantes, pero tras esto los chicos le mencionan que si lo asesinan podrían vivir sin problemas, por lo que el estudio no sería importante, y al escuchar esto Koro-sensei se enoja y decide reunir a los chicos en el patio, y una vez afuera Koro-sensei le pregunta a Irina si ella solo prepara un plan de asesinato, a lo que ella responde diciéndole que no, ya que las cosas no siempre pueden salir como quiere, y tras esto Koro-sensei le pregunta a Karasu si el primer ataque es lo único que importa, a lo que él responde diciendo que no, ya que los demás golpes son los que ayudan a decidir una pelea, y en eso Koro-sensei le dice a los chicos que ellos siempre deben tener un plan B, así que ahí él les dice que deben quedar entre los 50 mejores puestos de los exámenes, ya que si no lo hacen entonces él se irá de la escuela, y después al día siguiente vemos cómo empiezan los exámenes, los cuales resultan ser difíciles para los de la clase E, pero en eso los chicos comienzan a recordar los consejos de Koro-sensei, así que ahí logran responder varias preguntas y superar los exámenes. Sin embargo los chicos terminan obteniendo calificaciones muy bajas, ya que Asano amplió el término de todas las asignaturas 2 días antes, lo cual ocasiona que los chicos pierdan el duelo en contra de Koro-sensei, pero en
eso Karma se levanta de su asiento, y ahí él demuestra que logró quedar entre los primeros lugares con sus buenas notas, por lo que todos se sorprenden al ver esto. Y tras eso Karma menciona que él prefiere quedarse en su clase, ya que es mucho más divertida. Así que al ver esto Koro-sensei menciona que tomará su venganza en los exámenes finales, por lo que los chicos vuelven a recuperar los ánimos. Y tras unos días vemos como los chicos se preparan para un viaje escolar en Kioto, por lo que esto deben crear un grupo de 6 personas. Así que en eso vemos como el prota se reúne con Sugi, Kaya, Karma y Yoku para hacer un grupo. Y al faltarles una persona más, Sugi decide invitar a una chica llamada Yuki, la cual acepta unirse a ellos. Y en eso Koro-sensei aparece y le entrega una guía a cada estudiante acerca de Kioto, la cual hace que todos se sorprenden al ser muy extensa. Y tras esto vemos como los chicos comienzan a viajar en tren, en donde las chicas se cruzan por accidente con unos estudiantes delincuentes, los cuales le roban una agenda de actividades a Yuki. Así que en eso ellos deciden tener en la mira a las chicas. Y después de unas horas los chicos llegan a Kioto, en donde vemos como Koro-sensei se encuentra mal, ya que él se marea en los transportes, pero aún así este logra esquivar fácilmente los ataques de sus estudiantes. Y mientras tanto Yuki se da cuenta que ha perdido su agenda, por lo que ella comienza a preguntarse dónde la dejó. Y después al día siguiente vemos como el grupo del prota comienza a visitar la ciudad, en donde se entera que Kioto es una especie de tierra santa del asesinato, ya que ahí se han dado los mayores asesinatos de personajes históricos de Japón. Y tras unos minutos los chicos deciden tomar un camino más corto por un callejón solitario, y ahí estos se encuentran con los estudiantes delincuentes, los cuales comienzan a mostrar malas intenciones. Así que Karma golpea a uno de ellos, pero en eso nota como Kaya y Yuki están siendo secuestradas, por lo que al descuidarse Karma es atacado por sorpresa. Y tras esto Sugi y el prota también son derrotados, y después de unos minutos Soku le dice a Kaya y a Yuki que han sido secuestradas, por lo que los chicos deciden leer la guía del viaje escolar que Koro-sensei le dejó, en la cual se dan cuenta que él dejó una sección en caso de secuestro de compañeros. Así que tras unas horas los chicos logran encontrar el escondite de los delincuentes, por lo que ahí las chicas se alegran al verlos, y en eso Karma los amenaza a todos con dejarlos en el hospital, pero ahí el líder de los delincuentes le dice que él ya ha llamado a sus refuerzos. Sin embargo, en ese momento aparece Koro-sensei, demostrando que él ya derrotó a todos los refuerzos, por lo que el líder se sorprende, y en eso Koro-sensei se enoja con ellos por haber puesto en peligro a sus estudiantes, y ahí él comienza a luchar contra todos los delincuentes por su propia cuenta, logrando derribarlos a todos en el proceso con gran facilidad, por lo que los chicos aprovechan esta oportunidad para noquearlos con la guía del profesor, terminando así el conflicto. Así que tras esto los chicos deciden regresar a la posada para descansar, y después al día siguiente nos enteramos que Caruso contrató a un francotirador profesional, el cual es conocido como Ojo Rojo. Así que se comienza a trabajar en equipo con los chicos, quienes hacen que Koro-sensei esté en el lugar adecuado para ser eliminado, por lo que Ojo Rojo aprovecha esto para dispararle y eliminarlo. Sin embargo, Koro-sensei detiene la bala con gran facilidad, lo cual ocasiona que Ojo Rojo quede en shock, y tras esto vemos como los chicos hacen que Koro-sensei vea una obra de teatro, para que de esa manera baje la guardia. Así que Ojo Rojo intenta eliminarlo nuevamente, y ahí nota como Koro-sensei decide participar en la obra como un samurái, arruinando así el intento de eliminato del francotirador nuevamente. Y tras esto vemos como Ojo Rojo intenta eliminar a Koro-sensei una última vez, pero este lo detiene usando una pequeña toallita facial, por lo que Ojo Rojo decide rendirse. Y después en la noche Koro-sensei aparece frente a Ojo Rojo, lo cual ocasiona que este se sorprenda, y ahí Koro-sensei lo invita a comer, y en eso Ojo Rojo le dice que él está preparado para morir desde hace tiempo, ya que él piensa que Koro-sensei planea vengarse. Pero en eso Koro-sensei le agradece a Ojo Rojo, ya que gracias a él sus estudiantes conocieron acerca de la geografía de Kioto. Así que al escuchar esto Ojo Rojo queda asombrado, y ahí él decide retirarse. Y por otro lado vemos como los chicos deciden disfrutar del viaje escolar, lo cual ocasiona que Karasu decida darles un tiempo libre a los chicos. Y después de esto los chicos comienzan a hacer una clasificación de las chicas, para así saber quién es la más hermosa entre ellas. Y tras hablar acerca de las chicas ellos deciden mantener esto en secreto, pero ahí notan como Koro-sensei los escuchó y toma nota de todo, así que los chicos deciden seguirlo para eliminarlo. Y por otro lado vemos como las chicas se reúnen para hablar acerca de los chicos, en donde comienzan a preguntarse a quién le gusta cada una, y en eso Irina aparece para anunciarles que pronto deberían dormir, pero ahí las chicas deciden invitarla para hablar acerca de los chicos, por lo que en eso Irina decide hablar acerca de sus experiencias amorosas. Sin embargo, las chicas notan que Koro-sensei se encuentra escuchando la conversación, y ahí Koro-sensei decide escapar, así que todas se enojan y deciden eliminarlo, por lo que todos comienzan a perseguir a Koro-sensei, el cual decide esconderse en la habitación de Karasu, quien le pregunta si antes de volverse un pulpo tuvo relaciones amorosas, pero al ver que Koro-sensei se queda callado él decide cambiar de tema de conversación. Y tras unas horas vemos como el prota se reúne a solas con Kaya, a quien le dice que quisiera volver a tener otro viaje escolar, ya que él está consciente de que dentro de un año ellos se graduarán, por lo que él decide aprovechar el tiempo que le queda con ellos y Koro-sensei, lo cual hace que Kaya esté de acuerdo con él, y de esa manera termina el viaje escolar de los chicos de la clase en Kioto. Y tras esto vemos como el prota y Sugi regresan al aula de la clase E,
Sensei, y ahí se encuentra con un compañero de clase llamado Isoga, el cual les menciona que un nuevo estudiante ha sido transferido a la clase, ya que al ser delegado de la clase él recibió esta información por parte de Karusu, y al enterarse de esto los chicos empiezan a creer que se trata de un nuevo asesino, y en eso aparece otro compañero de los chicos llamado Taiga, el cual les dice que él pidió una foto del nuevo estudiante a Karasu, por lo que ahí los chicos se dan cuenta que el nuevo estudiante es una chica, así que Taiga se emociona al ver lo hermosa que es ella, y tras esto los chicos deciden entrar al salón para ver a la nueva estudiante, pero una vez ahí estos se encuentran con una gran máquina, la cual revela ser la nueva estudiante llamada Ritsu, y al notar que la nueva estudiante es una inteligencia artificial los chicos se sorprenden, y tras esto vemos como Karasu les presenta oficialmente a Ritsu, y ahí los chicos se enteran de que se trata de una inteligencia artificial pesada, la cual fue creada para eliminar a Kuro-sensei, y al ser un estudiante oficial, Kuro-sensei no puede hacerle ningún tipo de daño, así que ahí él se da cuenta que el gobierno se aprovechó de este vacío legal, para así tener más posibilidades de eliminarlo, por lo que Kuro-sensei se ve obligado a aceptarla como una nueva estudiante, y tras esto vemos cómo le empieza una nueva clase para los chicos, y ahí Kaya le pregunta al prota cuál sería la habilidad de Ritsu, ya que ella se dio cuenta que Ritsu es una simple máquina, pero en eso Ritsu comienza a desplegar varias ametralladoras, las cuales usa para dispararle a Kuro-sensei, por lo que él comienza a esquivar todas las balas especiales, y ahí Kuro-sensei le dice que de esa manera no podrá eliminarlo, porque sus estudiantes ya le disparan con ametralladoras, así que ahí Ritsu decide dejar de dispararle, y luego comienza a autoevaluarse para así evolucionar y preparar un mejor ataque, y tras unos segundos Ritsu vuelve a desplegar sus armas, por lo que ella comienza a dispararle a Kuro-sensei nuevamente, y ahí vemos como Kuro-sensei esquiva fácilmente sus ataques, pero en eso Ritsu encuentra un punto ciego y lastima uno de sus tentáculos, lo cual ocasiona que todos se sorprendan, y ahí Ritsu decide continuar disparando mientras se autoevalúa para mejorar, y al terminar la clase los chicos notan todo el desastre que Ritsu causó, así que estos se ven obligados a limpiarlo, y después de esto vemos como Ritsu comienza a pasar el día interrumpiendo la clase, ya que ella solo está programada para eliminar a Kuro-sensei, por lo que los chicos empiezan a molestarse con ella, y al día siguiente vemos como Ritsu se encuentra envuelta con cinta adhesiva, lo cual ocasiona que ella no pueda desplegar sus armas, y ahí Ritsu le dice a Kuro-sensei que él está incumpliendo con su acuerdo, pero en eso Tera revela que fue él quien la envolvió con la cinta, ya que la considera una molestia, y ahí todos los chicos le dicen que le quitarán las cintas cuando terminen la clase, para así poder entender las enseñanzas de Kuro-sensei, por lo que al presenciar esto Ritsu queda completamente confundida, y después en la noche vemos como Kuro-sensei decide invitar a Ritsu, a quien le dice que debe entender los sentimientos de sus compañeros, ya que de esa manera podrá mejorar su porcentaje de asesinato, y ahí Ritsu comprende que debe tener en cuenta los intereses de sus compañeros, y en eso Kuro-sensei decide modificar el software de Ritsu, ya que él planea mejorarla, así que al día siguiente los chicos se dan cuenta que Ritsu ha cambiado por completo, por lo que ahora ella es una inteligencia artificial más alegre, la cual se preocupa más por sus compañeros, así que los chicos se tranquilizan al ver que ella ya no interrumpe más las clases, y ahí Kuro-sensei le dice a sus estudiantes que ahora ellos tienen a un aliado, ya que Ritsu está dispuesta a ayudarlos a eliminar a Kuro-sensei, por lo que estos se alegran, y al terminar la clase vemos como Ritsu comienza a demostrar sus habilidades, las cuales le permiten crear esculturas y ganar en ajedrez al mismo tiempo, así que ahí las chicas le piden que haga unas flores, a lo que Ritsu acepta hacerlo en un futuro, y al ver esto Kuro-sensei comienza a sentir celo de Ritsu, por lo que él intenta llamar la atención de sus estudiantes, sin embargo esto lo ignoran al instante, por lo que Kuro-sensei se deprime, y por otro lado Ritsu comienza a ser más feliz al interactuar con sus compañeros de clase, pero después en la noche vemos como los científicos que crearon a Ritsu aparecen frente a ella, y al ver lo que Kuro-sensei le hizo a su creación estos se enojan, así que ahí ellos deciden configurarla para devolverla como era antes, lo cual ocasiona que Ritsu se ponga triste, y después al día siguiente los chicos se dan cuenta que Ritsu ha cambiado nuevamente, y ahí Karasu le dice a Kuro-sensei que ahora tiene prohibido modificarla, por lo que Kuro-sensei se ve obligado a aceptar esto, y tras este suceso vemos cómo empieza la clase, así que los chicos se preparan para el ataque de Ritsu, pero en ese momento Ritsu despliega varios ramos de flores, lo cual ocasiona que todos se sorprendan, y ahí Ritsu les dice que ella decidió desobedecer a sus creadores, por lo que ella guardó su software en un rincón de su memoria antes de ser borrado, así que los chicos y Kuro-sensei se alegran al ver que Ritsu no fue cambiada, y ahí ellos deciden darle la bienvenida oficialmente a la clase E, y tras esto vemos como los chicos asisten a la clase de Irina, la cual se da cuenta de la debilidad de los chicos como japoneses, por lo que ella les dice que deberán mejorar su pronunciación, para así poder hablar mejor el inglés, y tras la clase Irina decide descansar en la aula de los profesores, en donde se encuentra con Karasu, y ahí ella comienza a quejarse de dar clases, ya que su objetivo principal es eliminar a Kuro-sensei, el cual aparece para molestar a Irina, por lo que ella se enoja e intenta matarlo, pero al fallar Irina decide retirarse del aula, y en el pasillo ella comienza a preguntarse cómo podría matar a Kuro-sensei, pero en ese momento ella es atrapada por una trampa, la cual fue puesta por un asesino profesional retirado llamado Lobo, quien resulta ser el maestro de Irina, y ahí Karasu aparece y le pide al Lobo que se detenga,
por lo que él decide liberar a Irina, y ahí le dice a Irina que ella encontró un sustituto para que mate a Koro-sensei, lo cual ocasiona que Irina se sorprenda, y ahí Irina le pide otra oportunidad para quedarse en la clase E, a lo que Lobo responde incapacitando a Irina con un agarre, pero en eso Koro-sensei aparece para intervenir, y ahí les propone un juego, el cual tendrán un día entero para apuñalar a Karasu con un cuchillo de juguete, y si Irina logra atacar a Karasu primero, entonces ella podrá quedarse, así que ahí Lobo decide aceptar el juego, y al día siguiente vemos como Karasu empieza a dar clases a los chicos, y en eso Irina aparece para ofrecerle una bebida inmovilizadora, y al ver eso todos se dan cuenta de sus verdaderas intenciones, lo cual ocasiona que Irina falle en su intento de apuñalar a Karasu, y tras esto vemos como los profesores se encuentran en el aula de maestros, pero en eso aparece el Lobo intentando matar a Karasu, lo cual ocasiona que él reaccione y lo detenga con gran facilidad, y ahí Karasu le pide al Lobo que no lo subestime, por lo que todos se quedan sorprendidos, y en eso Lobo se da cuenta que Karasu lastimó su mano, lo cual ocasiona que él se vea en la obligación de retirarse del juego, y ahí Koro-sensei le pide que se quede a ver a Irina hasta el final, a lo que Lobo acepta, y tras esto Koro-sensei empieza a motivar a Irina para que gane el juego, por lo que tras unas horas vemos como Karasu se encuentra leyendo un libro en el patio, y en eso Irina aparece frente a él, y ahí ella crea una trampa con un cable y su camisa, la cual le permite colocarse sobre Karasu, quien logra detener el ataque de Irina a tiempo, pero al ver que ella no se piensa rendir, Karasu decide permitir que Irina lo apuñale, lo cual ocasiona que ella gane el juego, así que tras esto Lobo decide permitir que Irina siga siendo profesora de la clase E, y ahí le pide que se asegure de eliminar a Koro-sensei, lo cual ocasiona que Irina se alegre, y tras este conflicto vemos como Koro-sensei se entera del estreno de una película famosa, por lo que al terminar las clases él decide ir a Hawái a verla, pero en ese detenido por el prota y Karma, quienes le dicen que ellos también desean ver la película, a lo que Koro-sensei acepta, y en eso Rizzo aparece en el celular del prota, y en eso ella revela que descargó sus datos al celular de todos sus compañeros, y tras esto Rizzo le menciona a los chicos que también deciden ir a Hawái, para así ver el estreno de la película junto a ellos, así que ahí Koro-sensei decide llevarlos a todos a una gran velocidad, por lo que Koro-sensei comienza a protegerlos de la presión del aire y del polvo, y tras unos minutos los tres llegan a Hawái, en donde ven el estreno de la película en inglés, así que los chicos usan el conocimiento de las clases de Irina para entender la película, y tras esto vemos como los chicos regresan a Japón, y ahí Karma menciona que la película fue bastante predecible, pero en eso nota como Koro-sensei se encuentra llorando por esta, por lo que los chicos se sorprenden al verlo llorar por una película tan cliché, y tras esto Koro-sensei les pide a los chicos una redacción en inglés acerca de la película, ya que esa será la manera de pagarle el viaje gratis hacia Hawái, por lo que el prota y Karma se ven obligados a hacerlo, y después al día siguiente vemos como los chicos regresan a clases, y ahí todos se enteran de que hoy llegará un nuevo estudiante, y en eso aparece un sujeto llamado Shiro, quien revela ser el tutor del nuevo estudiante, así que él decide presentarlo ante toda la clase, y en eso aparece un chico llamado Itona rompiendo la pared del salón, por lo que los chicos quedan sorprendidos al ver esto, y ahí Karma le pregunta cómo es que él no está mojado, ya que afuera se encuentra lloviendo, y en eso Itona lo ignora, y tras eso él se da cuenta de que Karma es el más fuerte de la clase E, pero ahí Itona le dice que solo está interesado en las personas que son más fuertes que él, por lo que tras eso Itona se dirige hacia Koro-sensei, y ahí él lo desafía a un combate, pero Koro-sensei le dice que su nivel de fuerza es mucho más alto que el de él, y en eso Itona revela que él es el hermano menor de Koro-sensei, lo cual ocasiona que todos queden completamente sorprendidos, así que al terminar la clase los chicos comienzan a interrogar a Koro-sensei, quien responde diciéndoles que no sabe nada acerca de esto, y tras esta revelación los chicos notan como Itona es muy parecido a Koro-sensei, por lo que estos comienzan a creer en sus palabras, y al terminar las clases vemos cómo comienza el duelo entre Itona y Koro-sensei, en donde se nos revela que aquel que salga del ring perderá la batalla, y tras explicar esto Shiro da por comenzado el duelo, y en ese momento Koro-sensei pierde un tentáculo por completo por Itona, el cual posee tentáculos en su cabello, por lo que todos quedan sorprendidos al ver eso, y en eso Koro-sensei se enfurece mientras le pregunta a Shiro quiénes son ellos, a lo que Shiro responde diciéndole que él no está obligado a contestarle, y tras esto él usa un rayo de luz que debilita las células de Koro-sensei, por lo que Itona aprovecha esta situación para atacarlo, lo cual ocasiona que Koro-sensei se vea arrinconado y tenga que mudar de piel, y en eso Itona se da cuenta de que tras esto Koro-sensei se vuelve más vulnerable, por lo que ahí comienza a llevar la ventaja de la batalla, y tras unos segundos Itona logra cortar varios tentáculos de Koro-sensei, así que en eso Itona intenta eliminarlo, pero Koro-sensei usa los cuchillos de sus estudiantes, con los cuales logra destruir los tentáculos de Itona, y tras esto él usa su piel vieja para envolver a Itona y arrojarlo fuera del ring, lo cual ocasiona que Koro-sensei gane el desafío, así que Itona se enoja, y tras esto Koro-sensei intenta interrogar a Shiro, pero este decide ignorarlo y retirarse, por lo que Koro-sensei intenta detenerlo. Sin embargo, Shiro le revela que su traje está hecho de goma especial, así que tras eso él se retira junto a Itona, y tras unos días vemos como el prota Sugi y Karma están en la sede principal de Kuno, ya que ellos se encuentran de paseo, pero en eso Sugi se cruza con el club de béisbol, quienes se alegran de verlo, por lo que Sugi se ve obligado a saludarlos, pero en eso todos comienzan a hablar acerca de la diferencia que hay entre
hacer las clases, lo cual ocasiona que Sugi se sienta mal. Y ahí el capitán llamado Shindo menciona que él le demostrará esta diferencia, ya que dentro de poco habrá un torneo entre clases. Así que tras unas horas Koro-sensei decide entrenar a los chicos, pero en eso se nos revela que la clase E no participará en el torneo, ya que al ser la clase de marginados, solo tendrán un partido de exhibición contra el club, el cual es considerado un espectáculo para burlarse de la clase E. Pero en eso Sugi menciona que él desea ganar en el deporte que ama, y al escuchar esto todos se motivan a derrotar al club de béisbol de Kuno. Así que Koro-sensei decide prepararlos para que ganen, y después de unos días vemos cómo comienza el partido de exhibición, por lo que Koro-sensei decide ocultarse como una pelota de béisbol dentro del campo, y desde ahí él comienza a dirigir a los chicos, los cuales deciden hacer toques suaves para sorprender al club de béisbol, lo cual les permite a los chicos llenar todas las bases, por lo que al ver esto Shindo queda sorprendido, y tras esto Sugi entra a batear, y ahí él finge prepararse para hacer un toque suave como sus compañeros, pero en eso Sugi cambia de posición y batea con gran fuerza, lo cual les permite a todos llegar y anotar varios puntos. Así que al ver esto el entrenador del club se empieza a alterar, y en eso aparece Asano, el cual decide sustituirlo, ya que él planea hacer que el club de Kuno derrota a los chicos de la clase E. Así que ahí Asano crea una nueva estrategia, el cual hace que todos los defensores se acerquen a la zona de bateo, lo cual es permitido por el árbitro que está al lado de Asano, por lo que ahí los chicos comienzan a perder la ventaja que habían ganado. Pero en eso Koro-sensei decide intervenir y hablar con Karma, a quien le pide que provoque a todos sus rivales. Así que Karma acepta y comienza a provocarlos, lo cual ocasiona que todos se enojen con él. Y tras esto vemos como los chicos llegan al último round con una ventaja, por lo que en eso la clase decide poner en marcha su plan, el cual consiste en que dos defensores se coloquen al frente del bateador, y ahí Asano se ve obligado a permitir esto debido a que su equipo hizo lo mismo. Así que en eso Isoga y Karma comienzan a esquivar los ataques de los bateadores, evitando a su vez que estos puedan darle a la pelota, lo cual les permite ganar el partido. Así que todos se alegran y comienzan a celebrar, y en eso Koro-sensei logra obtener su venganza en contra de Asano, así que él decide resolver su conflicto con el director en los exámenes finales, y así termina la primera parte de este anime. Y si llegases a esta parte del video y te gustaría que saque la parte 2, comenta Pulpo, ya que así yo te daré corazón, ya que eres de las pocas personas que llega a esta parte del video. Además veré que están interesados en este anime, y sacaré la parte 2 cuanto antes. Y también no olvides darle like y romper el botón de suscribirse, y activar la campanita, que es muy importante. Así que dicho esto chicos, recuerden que pueden comentarme qué anime quieren que resuma para el próximo video, ya que siempre los leo todos,